el fresco aire otoñal llevaba el aroma de la tierra húmeda mientras paseaba por Central Park, mis relucientes zapatos de cuero italiano crujían sobre las hojas esparcidas. Era un raro placer caminar solo, sin guardaespaldas, sin el aplastante peso de las expectativas. Solo yo, Alejandro Blackwood, director general de Empresas Blackwood, disfrutando de un instante de calma antes del próximo negocio multimillonario. La bulliciosa Manhattan rugía en los límites del parque, pero allí, entre los árboles teñidos de intensos naranjas y rojos, encontraba una extraña paz. Los lejanos sonidos del tráfico y las voces se fundían en un murmullo reconfortante. Aflojé ligeramente mi corbata, pequeña rebeldía contra el impecable traje a medida que llevaba como armadura en la sala de juntas. Señor Blackwood, los documentos de la fusión con Jenkins requieren su firma a las 5, me había recordado mi asistente justo antes de escapar de la torre de cristal de la sede de mi empresa. Asentí, prometí volver a tiempo y me deslicé fuera. Hasta los reyes necesitan momentos de soledad. Revisé mi reloj Patek Philippe, aún faltaban 3 horas para mi regreso. Tiempo de sobra para despejar la mente. Una joven pareja pasó a mi lado, absorta el uno en el otro, ajena a quién era. Esa era la belleza de Nueva York, incluso los hombres más poderosos podían, a veces, fundirse con el anonimato. En la oficina todos me conocían. Todos querían algo. Todos temían decepcionarme. Había cultivado ese temor a propósito. El miedo genera respeto, me decía mi padre cuando apenas comenzaba. Y el respeto construye imperios. Tenía razón. 20 años de decisiones despiadadas habían transformado el pequeño negocio familiar en un conglomerado global. Ahora controlaba activos por miles de millones, influenciaba a políticos con una simple llamada y tomaba decisiones que afectaban a miles de vidas. Siempre me había considerado intocable. La riqueza compraba protección, la influencia aseguraba el respeto y el éxito justificaba cada decisión cruel que tomé. Una vez, mi junta directiva me cuestionó, solo una vez, por despedir a 300 empleados para mejorar los resultados trimestrales. Les recordé fríamente que los sentimientos no tenían cabida en los negocios. La bolsa se disparó un 12% la semana siguiente. Nadie volvió a cuestionarme. Encontré un banco apartado con vista al estanque de patos y me senté, observando cómo las aves planeaban sobre la superficie del agua. Qué sencilla debía ser su vida. Sin accionistas, sin competidores merodeando su territorio, sin la constante necesidad de demostrar su valía. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo ignoré, otro pequeño acto de rebeldía. Cualquier crisis podía esperar 30 minutos. El mundo no se acabaría porque Alejandro Blackwood se tomara un momento para sí mismo. Una familia hacía un picnic en el césped cercano, papá, mamá, 2 niños pequeños. El padre levantaba a su hija, y su risa se esparcía con la brisa. Algo desconocido se apretó en mi pecho. Envidia, ridículo. Yo había elegido esa vida, priorizado la ambición sobre todo. El ático, las casas de vacaciones, el jet privado, esas eran las compañías que había seleccionado. No se puede tener todo, Alex, me había dicho Jessica cuando se fue. 10 años de matrimonio terminaron con un acuerdo prenupcial firmado y un corte limpio. Sin hijos que complicaran las cosas. Ella los había deseado, yo insistí en que no estábamos preparados. La verdad es que jamás lo estaríamos. Los hijos significan vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Negué con la cabeza, disipando los pensamientos indeseados. Esa caminata era para aclarar mi mente, no para nublarla con inútiles remordimientos. Me levanté, apartando una mota invisible de mi abrigo. Era hora de regresar a la Quinta Avenida, al mundo que había construido. Tomé un camino menos transitado, disfrutando de la relativa soledad. Las hojas caídas amortiguaban mis pasos, silenciando el sonido. Los árboles se espesaban, creando por un breve instante la ilusión de un paraje salvaje en el corazón de la ciudad. Mis pensamientos se dirigieron a la semana entrante, una reunión de junta el martes, negociaciones con nuestros socios chinos el miércoles, y la gala benéfica del viernes donde haría acto de presencia y aportaría una donación generosa. Todo cuidadosamente orquestado para mantener la imagen y la influencia que había forjado.
En medio de mi introspección, un gruñido inesperado rompió el aire. Agudo, gutural y, sin duda, muy cerca. Apenas tuve tiempo de girar la cabeza cuando una masa de músculo marrón se abalanzó sobre mí. Un pitbull, poderoso, gruñendo, con los ojos fijos en mí con incesante determinación. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, retrocediendo bruscamente, con el corazón palpitante mientras tropezaba con el banco del parque que había quedado detrás. 60 libras de agresión concentrada se lanzaron contra mí. El tiempo pareció ralentizarse, y mi cerebro captó cada detalle con asombrosa claridad. Los músculos del animal ondulaban bajo un pelaje corto, los dientes al descubierto en una exhibición primitiva de amenaza, y una correa rota arrastrándose a sus espaldas. En la sala de juntas me enfrentaba a depredadores todos los días, pero estos vestían trajes y atacaban con palabras y contratos. Esto era otra cosa, peligro crudo y visceral. Elevé el brazo instintivamente, sabiendo que sería una pobre defensa contra esas mandíbulas. El aliento del animal me golpeó primero, caliente y fétido. Me preparé para el dolor, para el desgarramiento de la carne y la costosa lana. En ese instante, mi imperio no significaba nada. Era solo un hombre, repentinamente y de forma aterradora mortal. El dolor recorrió mi columna al caer al suelo, el impacto dejándome sin aliento. Mi coxis recibió el golpe principal, enviando descargas eléctricas de agonía por mi espalda baja. Pero lo que más me preocupaba eran las fauces del perro. Justo cuando levanté el brazo para proteger mi rostro, una voz aguda resonó: «Basta, titán». La orden cortó el ambiente como un látigo. El perro se detuvo al instante, sus músculos tensos pero sin seguir atacando. Su gruñido se desvaneció hasta convertirse en un murmullo bajo, con los ojos aún fijos en mí con hostilidad inconfundible. Parpadeé incrédulo, sin aliento, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía a punto de estallar. Y entonces, de pie sobre mí, con los puños apretados a los lados, estaba una niña. No mayor de 8 años, delgada, con rizos rebeldes enmarcando un rostro fruncido en pura furia. Llevaba vaqueros remendados en las rodillas y una sudadera azul desteñida que le quedaba un poco grande. Sus zapatillas estaban gastadas, pero limpias, el tipo de pobreza cuidada que recordaba de mi propia niñez, antes de abrirme camino hasta la cima. «Esto es por haber abandonado a mi mamá», espetó, señalándome con convicción inquebrantable. Por un instante, no pude procesar sus palabras. La absurdidad de la acusación me hizo soltar una carcajada mientras me incorporaba, sacudiendo la tierra de mi costoso abrigo de cachemira. El daño en la tela costaría cientos en reparaciones, si es que se podía reparar. ¿De qué demonios estás hablando?, exigí, perdiendo la paciencia. Mi espalda latía y mi dignidad yacía hecha trizas a mi alrededor, como las hojas otoñales. Controla a tu maldito perro antes de que llame a control animal. La amenaza se deslizó de mis labios automáticamente, la reacción de un hombre acostumbrado a ejercer poder, a intimidar a los demás hasta la sumisión. Pero la niña no se inmutó. Al contrario, su mirada se intensificó. «No me asustas», dijo, con voz firme a pesar de su pequeño cuerpo. «Hombres como tú nunca cumplen sus promesas. Mi mamá lloró durante meses por tu culpa». Miré a mi alrededor, esperando ver a algún adulto cercano, seguro que esa niña no había venido sola a Central Park. Pero estábamos aislados en ese pequeño tramo del camino, siendo únicos testigos, aparte de unas cuantas ardillas desinteresadas y el perro aún vigilante. «Mira, Peque», dije, enderezando mi corbata y tratando de recuperar algo de autoridad. «No sé quién crees que soy, pero te has equivocado. No conozco a tu mamá». Las palabras brotaron de forma automática, una negación reflejo. Ya había enfrentado acusaciones, empleados descontentos, activistas medioambientales, periodistas de investigación. Negar era siempre la primera línea de defensa. Pero entonces, vi su rostro de verdad. La forma de su nariz. La intensidad de su mirada. La determinación en la línea de su mandíbula. El reconocimiento me golpeó como un mazo. El tiempo pareció detenerse mientras la observaba. Los ruidos del parque se desvanecieron. El dolor en mi espalda se volvió distante e insignificante. Conocía esos ojos. Los había visto antes,
mirándome con una emoción muy diferente. ¿Cómo te llamas?, pregunté, con la voz ronca. La niña tardó en responder. Puso una mano protectora sobre la cabeza del perro, entrelazando sus pequeños dedos en su corto pelaje. El animal se había calmado considerablemente, pero seguía observándome con recelo, como si comprendiera más de la situación de lo que yo lo hacía. Emma, dijo finalmente. Emma Carter. Carter. El apellido me golpeó como un puñetazo. ¿Había conocido a una Carter alguna vez? Hace años. Te he estado observando, continuó Emma, con una voz sorprendentemente seria. Mamá esconde tu foto en un cajón, pero yo la encontré. Te vi en la tele también, cuando hablaban de los ricos de Nueva York. Supe que eras tú. Me costó comprender lo que estaba sucediendo. Esa niña, tan furiosa y decidida, de alguna manera me había rastreado. Me había seguido por el parque. Había soltado a su perro contra mí. Todo porque creía que había defraudado a su madre. Mira, Emma, empecé, intentando sonar razonable a pesar de lo surrealista de la situación. Creo que debe haber un malentendido. Conozco a miles de personas en mi trabajo. No puedo recordarlas a todas. Me prometiste que siempre estarías, dijo Emma, las palabras brotando con la acusación pura y sin filtros que solo una niña puede dar. Dijiste que cuidarías de ella. Y luego simplemente desapareciste. Sin llamadas. Sin cartas. Nada. Un nudo se formó en mi pecho. La especificidad de su acusación resultaba inquietante. Esto no era un encuentro fortuito. Esa niña creía de verdad que yo había abandonado a su madre. ¿Cómo me encontraste aquí?, pregunté, intentando ganar tiempo mientras mi mente corría. Emma se encogió de hombros, y parte de su bravura flaqueó por un instante. Ayer vi tu coche pasar por nuestro barrio. Te seguí hoy. Esperé fuera de ese gran edificio hasta que saliste solo. Las implicaciones de sus palabras se hicieron evidentes lentamente. Esa niña me había seguido, había esperado pacientemente su oportunidad. Había planificado este enfrentamiento con una estrategia que superaba la de muchos adultos que conocía. En otro contexto, quizá me hubiera impresionado. Podrías haberte lastimado, dije de forma automática, sorprendido por la genuina preocupación en mi voz. La ciudad no es segura para una niña sola. No estoy sola, replicó, acariciando a Titán. Tengo a Titán. Como si fuera una señal, el perro se sentó a su lado, con su enorme cabeza a la altura de su hombro. Un curioso dúo de justicieros, dispuestos a hacer pagar a un hombre que consideraban culpable. Emma, dije con cautela, ¿quién es exactamente tu mamá? Su barbilla se alzó, en un gesto de desafío que me resultó inquietantemente familiar. Vanessa, dijo. Vanessa Carter. El nombre cayó como un golpe físico, robándome el aliento por segunda vez. Los recuerdos irrumpieron en las barreras cuidadosamente construidas de mi mente. Vanessa. Por supuesto. La semejanza era inconfundible ahora que sabía dónde buscar. 8 años. Habían pasado 8 años desde la última vez que oí ese nombre. Desde que vi ese rostro. Y ahora, frente a mí, estaba la prueba innegable de un capítulo que creí haber cerrado con éxito. ¿Cuántos años tienes?, Emma pregunté, aunque ya conocía la respuesta. La cuenta era sencilla. 7, dijo. Casi 8. 7 años y algo desde que me alejé de Vanessa Carter. 7 años desde que decidí que mi carrera, mi ambición, mi futuro imperio valían más que lo que teníamos juntos. 7 años, y ahora la consecuencia de esa decisión se presentaba ante mí, pequeña, feroz e intransigente. No podía respirar. No era posible. Había vivido meticulosamente, sin dejar cabos sueltos, sin sombras que pudieran acecharme de esa manera. Y, sin embargo, esos ojos me eran dolorosamente familiares. No solo los de Vanessa, sino algo de mí mismo reflejado en ellos. La realización me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Lo había sabido, alguna parte de mí lo había sospechado, hace tantos años busqué en mi memoria,
desesperado por hallar alguna pista que hubiera pasado por alto o ignorado voluntariamente. Los recuerdos me inundaron como una ola imparable. Una mujer, años atrás. Un breve y apasionado romance. Vanessa Carter. Había sido diseñadora gráfica en una firma que contratábamos para una campaña de rebranding. Recordaba nuestro primer encuentro, su tranquila seguridad al presentar conceptos que eclipsaban a los de sus colegas. Me sentí atraído por su creatividad, por esa intensidad silenciosa. No se impresionó con mi riqueza ni mi posición, algo que me resultó a la vez irritante y refrescantemente honesto. Al final, solo eres una persona, Alex, me dijo en nuestra tercera cita, sentada frente a mí en un pequeño y modesto restaurante de Brooklyn que ella aseguraba era mejor que cualquier establecimiento galardonado con estrellas Michelin. Una persona con un título pomposo y rodeada de demasiados aduladores. Nadie me hablaba así. Nadie se atrevía. Pero Vanessa lo hacía, y en vez de despedirla y alejarme, me reí. De verdad, reí por primera vez en años. Lo que siguió fueron 6 meses de algo que aún no podía nombrar del todo. No era amor, nunca me permití ese lujo, sino algo peligrosamente cercano a ello. Vanessa, con sus dedos manchados de pintura y su capacidad para ver la belleza en lo cotidiano. Vanessa que me desafiaba, que no encajaba en el mundo cuidadosamente estructurado que yo había construido. ¿Quién es tu mamá?, volví a preguntar, con una voz extrañamente vacía, aunque ya sabía la respuesta. La niña se enderezó, sin temor pese a nuestra diferencia de estatura. Vanessa Carter, dijo, con una voz llena de tranquila rebeldía. Es una artista. La mejor de Brooklyn. Brooklyn. Por supuesto. Habíamos pasado incontables fines de semana en su pequeño departamento allí, un mundo aparte de mi ático en Manhattan. Ella había llenado el lugar de color y luz, transformando ese modesto espacio en algo que se sentía más como un hogar que cualquiera de mis propiedades. Recordé nuestra última noche juntos con una claridad dolorosa. Vanessa había preparado la cena, nada sofisticado, solo pasta con una salsa que había hervido todo el día, llenando el departamento de una calidez que parecía penetrar en mí. Hablamos del futuro, de forma vaga y cautelosa. Y luego sonó mi teléfono, noticias de una posible adquisición hostil de una empresa en la que había invertido años posicionándome para adquirirla. Vete, dijo, con comprensión en sus ojos. Haz lo que debas hacer. Aquella noche me fui, prometiendo volver en unos días una vez resuelta la crisis. Pero los días se convirtieron en una semana, y la defensa contra la adquisición requería toda mi atención. Cuando la tormenta pasó, había tomado control de una compañía multimillonaria, expandido mi imperio considerablemente, y me encontré en una encrucijada. Vanessa representaba un camino que no había planeado. Una distracción. Una posible debilidad en la armadura que había forjado durante años. La voz de mi padre resonaba en mi mente: el sentimentalismo es para quienes se conforman con la mediocridad. Así que tomé una decisión. Un corte definitivo. Sin explicaciones, sin largos y emocionales adiós. Solo un mensaje diciéndole que no podía continuar, y una transferencia generosa a su cuenta bancaria, mi idea de hacer lo correcto. Ella devolvió el dinero de inmediato. Eso debió decirme todo lo que necesitaba saber de ella. Y ahora, ahí estaba su hija. Nuestra hija. De pie en Central Park con su perro rescatado, habiéndome rastreado con pura determinación. ¿Te envió tu mamá?, pregunté, ya conociendo la respuesta. Emma negó con la cabeza, y parte de su feroz fachada se quebró. Ella no lo sabe. Se enfadaría muchísimo. No le gusta hablar de ti. Podía imaginarlo. La ira de Vanessa era rara pero formidable. Solo la había visto una vez, dirigida a un galerista que había intentado rebajar el valor de uno de sus amigos artistas. Desmanteló los argumentos del hombre con precisión quirúrgica, sin elevar la voz pero dejando claro su desprecio. ¿Cómo me encontraste?, insistí, aún tratando de asimilar la realidad de su existencia. Ya te dije. Vi tu foto. Y luego te vi en la tele. Decían que eras uno de los hombres más ricos de Nueva York. Sus ojos se entrecerraron levemente. Lo bastante rico para ayudar a tu propia hija,
pero nunca lo hiciste. La acusación dolió más de lo que debiera. No lo sabía, murmuré, sintiendo que esas palabras eran insuficientes. Jamás te llamé, replicó Emma con la lógica devastadora de la inocencia. Nunca volviste a llamar a mamá. Simplemente te fuiste. Tenía razón. Había compartimentado a Vanessa, archivándola como un capítulo cerrado, una lección aprendida. Nunca consideré que pudiera haber consecuencias más allá de mi propio desasosiego. Había construido un imperio desde la nada, sacrificando todo, amor, relaciones, humanidad, por el poder. Creí que podía huir de mi pasado. Pero ahora, ese pasado tenía rostro. Una voz. Una furia que no podía ignorar. ¿Tu mamá sabe que estás aquí?, pregunté, mirando nuevamente el parque, medio esperando ver a Vanessa acercarse, tan bella y fiera como la recordaba. Emma negó de nuevo. Trabaja todo el día. La señora Kim, mi vecina, me cuida después del cole, pero se echa una siesta a las 4. Dejé una nota diciendo que caminaba con Titán. Mi mente giraba con las implicaciones. Esa niña había ideado todo este enfrentamiento por sí misma. Se había arriesgado, recorriendo Nueva York sola, solo para confrontar al padre que la había abandonado antes incluso de nacer. No deberías estar sola, dije, consciente de lo ridículo que debía parecer mi repentino interés. No es seguro. Mamá dice que soy lista y valiente, replicó Emma con un toque de orgullo. Y lo soy. Lo bastante para encontrarte. No pude discutirlo. Al mirarla, veía en ella la inconfundible determinación que había marcado mi propio ascenso al éxito, pero templada con algo más, algo que sin duda provenía de Vanessa. Un sentido moral que yo había descartado hace tiempo como un peso innecesario. Necesitas volver a casa, propuse, buscando mi teléfono. ¿Puedo pedirte un coche? Emma retrocedió, con la mano volviendo a acariciar a Titán. No me voy a subir a un coche contigo. Mamá dice que nunca debo subir a un coche con extraños. No soy un extraño, empecé a decir, pero me detuve, la ironía me golpeó. Para Emma, eso era exactamente lo que era. Un extraño que resultaba ser su padre biológico. Un hombre a quien conocía solo de una foto oculta y apariciones en la tele. ¿Cómo está tu mamá?, pregunté, sorprendido por la genuina curiosidad. La niña vaciló, luego alzó la barbilla en ese gesto desafiante tan característico. Enferma. Trabaja demasiado, nunca tiene dinero suficiente. No me deja pedir ayuda. Pero sé que la necesita. Sus palabras dolieron más de lo que deberían. Yo había dado la espalda a Vanessa, dejándola a luchar sola con una hija. Mi hija. Y ahora, la consecuencia de mis acciones se presentaba ante mí, esperando ver qué clase de hombre era realmente. Metí la mano en el bolsillo, sacando mi billetera, pero la expresión de Emma me detuvo. La expresión de desdén en su rostro era inequívoca. No queremos tu dinero, dijo, con una madurez que superaba sus años. Mamá siempre dice que nos las arreglamos solas. Eso sonaba a Vanessa. Orgullosa, independiente, reacia a ser definida por las circunstancias. Pero las palabras anteriores de Emma resonaban en mi mente enferma, trabajando demasiado, sin dinero suficiente. Guardé la billetera y saqué mi tarjeta de presentación, un papel grueso con letras en relieve, símbolo de la vida que había construido mientras Vanessa criaba a nuestra hija sola. Llévame con ella, dije, sorprendiéndome con mis propias palabras. La culpa me oprimía la garganta, pero la oculté tras una máscara de indiferencia. No sé qué crees saber, dije con rigidez. Pero te equivocas. La mentira tenía un sabor amargo. Incluso mientras salían de mi boca, sabía lo vacías que sonaban. Pero el hábito es una fuerza poderosa, y la negación había sido mi escudo durante demasiado tiempo. Emma se burló, con un sonido tan adulto viniendo de tan pequeña. Mentiroso. Mamá lloró por ti durante años. Dijiste que cuidarías de ella. Nunca volviste. Ni siquiera llamaste. Su voz se quebró ligeramente, pero su furia se mantuvo intacta. Titán, el perro,
percibió su aflicción y se acercó aún más a su lado. La devoción del animal hizo que algo se retorciera en mi pecho, un recordatorio de una lealtad que hacía mucho no había recibido ni ofrecido. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, pregunté, desviando la atención. Brooklyn no está a la vuelta de la esquina. El metro, dijo Emma con un encogimiento de hombros, como si recorrer sola el complejo sistema de transporte de Nueva York fuera algo completamente normal para una niña de 7 años. No soy una bebé. No, ciertamente no lo era. La niña ante mí poseía una ingeniosidad y determinación que muchos adultos en mi mundo carecían. Debería haberme llenado de orgullo. En cambio, subrayaba todo lo que había perdido: los primeros pasos, las primeras palabras, el primer día de escuela. Todos esos momentos que conforman una vida, perdidos por haber tomado la decisión calculada de marcharme. Un corredor pasó junto a nosotros en el camino, echándonos una mirada curiosa, aquel hombre elegantemente vestido conversando con una niña y su imponente perro. ¿Qué veía? Un padre e hija disfrutando de un día otoñal en el parque. La ironía no se me escapó. ¿Cómo es que está enferma?, pregunté, mi voz más suave de lo que pretendía. Emma pateó un montón de hojas, pareciéndose repentinamente a la niña que era. Se cansa mucho. Tiene dolores de cabeza que la hacen vomitar a veces. Cree que no me doy cuenta cuando toma su medicina, pero sí lo hago. Y a veces sus manos tiemblan tanto que no puede sostener su pincel. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Ha visto a un médico? Dice que no podemos pagar a los buenos. Tenemos seguro, pero mamá comenta que no cubre a los especialistas. Emma entrecerró los ojos. Pero tú podrías costear a un buen doctor, ¿verdad? Tienes edificios con tu nombre. La simplicidad de su visión me impactó. En la mente de Emma, la ecuación era clara: yo tenía dinero, su mamá necesitaba ayuda, por lo que debía proporcionársela. Sin complicaciones de orgullo, rencor o años de silencio. Solo un problema y una solución obvia. Había construido un imperio desde la nada, sacrificando todo, amor, relaciones, humanidad, por el poder. Creí poder huir de mi pasado. Pero ahora, ese pasado tenía rostro. Una voz. Una furia que no podía ignorar. ¿Tu mamá sabe de estos síntomas?, pregunté, mi preocupación profesional ocultando las emociones complejas que bullían en mi interior. Emma asintió. Dice que es solo estrés y exceso de trabajo. A veces pinta toda la noche después de su empleo regular. Hace esos cuadros para una compañía que fabrica tarjetas de felicitación, pero no la pagan bien. Vanessa, aún creando belleza en el mundo a pesar de todo. Eso le sonaba a ella. Siempre había visto posibilidades donde otros veían limitaciones, potencial donde otros veían obstáculos. Fue una de las cosas que me atrajo de ella al principio, una perspectiva tan diferente a mi propio pragmatismo calculador. ¿Y dónde está tu mamá ahora?, pregunté, consultando mi reloj. Casi las 4. Los documentos de la fusión con Jenkins aún necesitaban mi firma a las 5, pero de repente esa fecha límite parecía trivial comparada con lo que se desarrollaba ante mí. En el trabajo. No llega a casa hasta las 6:30 los martes, respondió Emma entrecerrando los ojos. No te vas a volver a esfumarte, ¿verdad? Porque te encontraré. Ya te encontré una vez. La creí. Aquella niña tan fiera, con mi determinación y el sentido moral de Vanessa, movería cielo y tierra para proteger a su mamá. Ya lo había demostrado. No me iré a ningún lado, dije, sorprendiéndome al sentir lo serio que era. Saqué mi teléfono y envié un mensaje rápido a mi asistente: cancela mis reuniones por el resto del día. Emergencia personal. No esperé respuesta antes de guardarlo. Titán, el perro, se sentó junto a la niña, observándome con la misma mirada evaluativa. Sentí algo ajeno crecer en mi pecho, vergüenza. No la vergüenza pasajera de un traspié social o de un movimiento empresarial mal calculado, sino algo más profundo y personal. Había pasado años justificando mis elecciones, convencido de que mi obsesión por el éxito era noble en su pureza. Ahora, frente a las consecuencias vivientes de esas decisiones, la narrativa cuidadosamente construida empezaba a desmoronarse. ¿Me odias?, la pregunta escapó antes de que pudiera detenerla, mostrando una vulnerabilidad que hacía años no permitía. Emma meditó,
su rostro infantil volviéndose solemne. No te conozco lo suficiente para odiarte, dijo finalmente. Pero odio lo que le hiciste a mamá. Ella cree que no me entero, pero a veces la escucho. Por la noche, cuando piensa que estoy dormida. Cada palabra fue un golpe físico. Me había distanciado por completo, enterrado el recuerdo de Vanessa tan eficazmente que me convencí de que ella también lo había hecho. La idea de que aún cargara ese dolor, aún después de tantos años, era devastadora. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Emma de repente, la pregunta flotando en el fresco aire otoñal entre nosotros. ¿Cómo podría explicarle a una niña las frías cuentas que guiaron mi decisión, la despiadada evaluación de prioridades, la sopesada de posibles consecuencias, la elección deliberada de eliminar cualquier cosa que pudiera distraerme de mis ambiciones? Incluso ahora, con los años de perspectiva, apenas podía justificármelo a mí mismo. Tenía miedo, admití, sorprendido por la verdad que acababa de decir. ¿De qué?, insistió Emma, con escepticismo en su mirada. De ser vulnerable. De fracasar. De descubrir que el éxito no lo es todo, que el imperio por el que sacrifiqué todo era, en el fondo, vacío. Pero esos conceptos eran demasiado abstractos, demasiado complejos para que una niña de 7 los entendiera. De no ser lo suficientemente bueno, respondí, ofreciendo una verdad más sencilla. No tuve un buen padre. No supe cómo serlo. Emma reflexionó, su semblante suavizándose ligeramente. Podrías haberlo intentado. La sabiduría directa de los niños. Sí, podría haberlo intentado. En cambio, huí. Construí barreras contra la conexión, convenciéndome de que los lazos emocionales eran debilidades que se debían evitar en lugar de fortalezas que se debían cultivar. Tienes razón, dije, admitiéndolo con dificultad. Debí haberlo intentado. Una brisa esparció hojas por el camino entre nosotros, rojas, doradas y marrones, danzando brevemente antes de posarse nuevamente. Así es la vida a veces, caótica e impredecible, revelando patrones solo en retrospectiva. No es tarde, sabes, dijo Emma con esa directa sencillez desarmante. Por mamá, quiero decir. Puede que te odie un tiempo. Probablemente lo hará. Pero siempre dice que la gente puede cambiar si de verdad lo desea. Otro eco del optimismo de Vanessa, su fe en la posibilidad de redención. Siempre consideré esa forma de pensar ingenua, un lujo para quienes no han visto lo peor de la humanidad. Pero al mirarla, me pregunté si quizás yo había sido el ingenuo, confundiendo el cinismo con la sabiduría. ¿Sabe ella que viniste a buscarme?, pregunté nuevamente, sabiendo ya la respuesta. Emma negó con la cabeza. Se va a enfadar muchísimo. Contigo o conmigo, con ambos, probablemente. Por primera vez, se notó una pizca de preocupación en su rostro. Pero tenía que hacer algo. Mamá está empeorando, y ella no pide ayuda. Eso también sonaba a Vanessa. Su independencia férrea había sido una de sus marcas, junto a su terco rechazo a ser vista como víctima de las circunstancias. Miré el reloj otra vez, luego a la valiente y decidida niña ante mí. Mi hija. El concepto aún me resultaba extraño, casi teórico, a pesar de la prueba viviente frente a mí. Había pasado 8 años sin ser padre. No sabía cómo empezar ahora. Emma silbó suavemente, y Titán se acercó a su lado, sorprendentemente obediente para un animal que hacía minutos parecía tan feroz. Está entrenado, explicó, notando mi mirada cautelosa. Solo ataca cuando yo se lo ordeno. Eso es reconfortante, dije con tono seco, manteniendo una prudente distancia del perro. Donde lo conseguiste? Mamá lo rescató de un hombre malo que lo usaba para peleas, dijo Emma, con la mano suave sobre la cabeza marcada del perro. Dijo que nadie debería ser juzgado por sus peores momentos o comportamientos. Que todos merecen una segunda oportunidad para mejorar. Otro dolor punzante de culpa. Vanessa y su infinita capacidad de perdonar, de ver potencial donde otros solo veían daño. ¿Le había brindado esa misma gracia en mi ausencia, o acaso había agotado, finalmente, sus notables reservas de compasión? Caminamos hacia la salida del parque en un silencio incómodo, un trío extraño, el poderoso director general en su traje a medida,
La decidida niña en sus vaqueros remendados y el perro rescatado con cicatrices visibles de batalla. Una familia, en cierto modo, aunque ninguno supiéramos aún cómo encarar esa nueva realidad. La hora pico comenzaba y las aceras se llenaban de neoyorquinos regresando a casa tras una jornada de trabajo. Algunos nos miraban con curiosidad, preguntándose seguramente qué veían en aquel inverosímil dúo. Me preocupaba irracionalmente por la seguridad de Emma mientras recorríamos las bulliciosas calles, reprimiendo el impulso de tomar su mano en cada cruce. «Yo sé cómo cruzar la calle», dijo, como si leyera mis pensamientos. Mamá me enseñó a esperar siempre el semáforo y a mirar en ambas direcciones 2 veces. Claro que sí. Vanessa habría sido una madre meticulosa y cariñosa, inculcando tanto la seguridad práctica como los principios morales. Mientras yo adquiría empresas y acumulaba riqueza, ella enseñaba a nuestra hija a navegar tanto las calles de la ciudad como las complejidades éticas. La estación del metro se asomaba, descargando un flujo constante de viajeros. Dudé en lo alto de las escaleras, abrumado momentáneamente por el simple reto de comprar una Metrocard, algo que millones de neoyorquinos hacían sin pensarlo 2 veces. Emma suspiró con exagerada paciencia. «Necesitas una Metrocard. Se venden en las máquinas». La seguí, divertido por el cambio de roles. Cuando fue la última vez que permití que alguien más me guiara en la sala de juntas, en el campo de golf, en los clubes exclusivos donde el verdadero poder se movía en silencio, siempre fui yo quien marcaba el paso, quien dictaba las reglas. Y ahora, una niña casi del tamaño de mi codo me llevaba a través de una transacción básica. El vagón estaba abarrotado, obligándonos a permanecer de pie. Agarré la barra mientras Emma sujetaba firmemente la correa de Titán, quien permanecía calmado a sus pies pese a la multitud. Un adolescente le ofreció su asiento, que ella rechazó cortésmente con un no, gracias. No vamos muy lejos. Su educación era impecable. Otro regalo de Vanessa, que siempre había valorado la cortesía no como moneda social, sino como una decencia humana básica. Tu mamá te ha criado de maravilla, dije sin querer, dejando escapar el comentario. Emma me miró, sorprendida por el cumplido. Dice que soy su mejor creación. Mejor que cualquier pintura. Esa simple declaración me golpeó con fuerza inesperada. Mientras yo medía el éxito en adquisiciones y activos, Vanessa lo medía en el carácter y el corazón de nuestra hija. 3 paradas después, Emma me empujó hacia la salida. Salimos a un barrio de Brooklyn que se sentía como un mundo aparte del Manhattan en el que vivía. Las casas de piedra adornaban las calles, con escalones ocupados por vecinos conversando. Pequeños negocios, a una librería, una cafetería, una boutique de ropa vintage, ocupaban locales en la planta baja. Había un sentido de comunidad que a mi vida de ascensores privados y acceso exclusivo le era desconocido. Este es nuestro edificio, dijo Emma, señalando una casa de piedra bien cuidada pero claramente envejecida a mitad de cuadra. Vivimos en el 3er piso. La seguí, muy consciente de lo fuera de lugar que debía verme en este barrio con mi traje a medida y mis zapatos brillantes. Un grupo de niños jugaba en la acera, saludando a Emma al pasar. Ella respondía con naturalidad, sintiéndose en casa de una forma que yo jamás había experimentado. Al acercarnos al edificio, Emma redujo el paso, la primera verdadera vacilación que había mostrado desde nuestro enfrentamiento en el parque. Mamá se va a enfadar de verdad, admitió, mirándome. Tiene todo el derecho, reconfirmé, sorprendiéndome al reconocer la sinceridad en mi voz. Cuando había admitido por última vez que la ira de otro podía ser justificada, Emma se mordió el labio, un gesto nervioso que le resultaba entrañable. No deberías esperar aquí abajo mientras subo yo primero, para avisarle una sugerencia sensata, pragmática y atenta a los sentimientos de su madre. Pero negué con la cabeza. No más demoras. Lo enfrentamos juntos. Esas palabras sonaron firmes, sólidas, en una manera que pocas cosas habían hecho en los últimos tiempos. Pase lo que pase, ira, rechazo, complicadas negociaciones, no retrocederé. Ya había huido antes, eligiendo la eficiencia limpia de una ruptura sobre la compleja maraña del compromiso. No cometeré el mismo error de nuevo. Los ojos de Emma se abrieron un poco, quizás sorprendida por mi decisión, pero asintió. Está bien. Juntos. Subimos las escaleras en silencio,
cada peldaño acercándonos a un enfrentamiento que llevaba 8 años gestándose. Había enfrentado adquisiciones hostiles, competidores agresivos, inversores escépticos, todo sin mostrar el nerviosismo que ahora apretaba mi estómago. Esto no era un negocio. Esto era personal, de una manera que nada en mi vida lo había sido en mucho tiempo. Frente a la puerta del apartamento 3B, Emma sacó una llave de su bolsillo, sujeta a un llavero pintado a mano, un pequeño lienzo con un vibrante girasol amarillo. El trabajo de Vanessa, sin duda. Siempre había amado los girasoles, su optimismo audaz y su terco seguimiento de la luz. Emma abrió la puerta pero se detuvo antes de cruzarla. Me miró con una expresión de vulnerabilidad repentina, la determinación feroz reemplazada momentáneamente por la incertidumbre infantil. ¿Y si ella no quiere verte, y si te dice que te vayas? Una preocupación válida, que yo había evitado con cuidado. Entonces respetaré sus deseos, respondí lentamente, sintiendo que esas palabras eran un compromiso del que no podía retractarme. Pero encontraré otra forma de ayudar. Te lo prometo. Me estudió una vez más, buscando en mi rostro algún rastro de engaño, y asintió, aparentemente satisfecha. Con una profunda respiración que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, empujó la puerta. Mamá llamó. Ya llegué a casa. Y traje a alguien conmigo. El trayecto hacia su pequeño departamento fue silencioso, cargado de pensamientos no dichos. Emma marcó el paso con la seguridad de la rutina, Titán caminando lealmente a su lado. Yo la seguí, cada vez más consciente de la brecha entre la vida que había construido y la que había abandonado. Cuando la puerta se abrió con un crujido, la vi Vanessa, más delgada de lo que recordaba, con el cansancio grabado en sus rasgos. Estaba en una pequeña encimera de la cocina, picando verduras para lo que parecía ser la cena, de espaldas a la entrada. Un pincel, metido detrás de su oreja, dejaba una mancha azul en su sien, un hábito que recordaba de hace años. Hola, cariño, llamó sin volverse. ¿Qué tal la caminata con la señora Kim? Se portó bien. Titán. Mi corazón latía con fuerza. Su voz, un poco más ronca de lo que recordaba, pero inconfundiblemente la de Vanessa, me impactó. 8 años se desvanecieron en un instante. Emma dudó, mirándome con repentina incertidumbre. Mamá, necesito decirte algo. Algo en su tono hizo que Vanessa se detuviera, el cuchillo olvidado en la encimera. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Se volvió, la preocupación marcada en su rostro. En el instante en que su mirada se cruzó con la mía, su expresión se congeló entre el asombro y algo inefable. El cuchillo cayó sobre la encimera, olvidado. Tú, susurró. Una palabra, cargada de 8 años de historia. Ni Alejandro ni Alex, ni ningún otro nombre. Solo tú, como si no necesitara más identificación, como si hubiera estado esperando en las sombras de su vida todo ese tiempo, ni del todo presente ni completamente ausente. El remordimiento se retorció en mi pecho. Esperaba ira, incluso odio, pero no esa silenciosa resignación, como si ella ya hubiera sufrido demasiado para sorprenderse por mi repentina aparición en su cocina. Hola, Vanessa, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Parpadeó, como probando si desaparecería. Cuando permanecí, cambió su atención a Emma, su expresión suavizándose con preocupación. Emma, cariño, ¿qué ocurre? ¿De dónde conoces a este hombre? La pregunta confirmaba lo que ya sospechaba. Emma había orquestado este encuentro por su cuenta. Vanessa no había hablado de mí, ni me había convertido en un villano conveniente en la narrativa de su hija. Simplemente, me había borrado. Yo lo encontré, dijo Emma, su antes altanera seguridad disminuida bajo la confusión de su madre. En el parque. Supe que eras tú por la foto en el cajón. El rostro de Vanessa perdió todo color. La foto, se detuvo, presionándose las sienes con un gesto que sugería los dolores de cabeza que Emma había mencionado. Emma, eso era privado. ¿Y cómo? Seguí su coche ayer, admitió Emma, su voz quedándose pequeña. Y te esperé hoy. La alarma reemplazó al asombro en el rostro de Vanessa. Fuiste sola a Manhattan. Emma Carter, ¿sabes lo peligroso que es eso? Podrías haberte pasado algo. Pero nada pasó, protestó Emma, con Titán pegado a su pierna en señal de solidaridad. Y funcionó. Lo encontré.
La mirada de Vanessa se endureció. Sí, lo encontraste. Y ahora puedes irte. Se volvió de nuevo a la encimera, recogiendo el cuchillo con dedos que temblaban ligeramente. Gracias por traerla sana y salva. Puedes marcharte. El despido fue calmado, incluso cortés, pero absoluto. Sin preguntas sobre dónde había estado, qué había hecho, por qué había venido. Solo una directriz clara para salir de su vida tan abruptamente como había entrado. Miré a la niña a mi lado y luego a Vanessa. El peso de mis elecciones pasadas me aplastaba. Había pasado mi vida persiguiendo la riqueza, pero de pie en ese modesto departamento, comprendí que había abandonado lo único que realmente importaba. Vanessa, comencé, pero me detuve, dudando de que podía decir que valiera la pena. Lo siento, parecía insuficiente. Las explicaciones sonarían a excusas. Ofrecer ayuda económica sería insultante. Ella volvió a mirarme, con una expresión medida. ¿Qué, Alejandro, qué tienes que decir después de 8 años? El uso de mi nombre completo dolió más que cualquier ira. Tan formal, tan distante, borrando la intimidad que alguna vez compartimos. No lo supe, dije en voz baja. No sabía. Algo se iluminó en su rostro, sorpresa, incredulidad, un destello de un viejo dolor rápidamente contenido. Habría importado si lo hubiera sabido. La pregunta flotó entre nosotros, honesta y devastadora. Habría cambiado mis cálculos, habría alterado la fría aritmética de la ambición que me llevó a irme. Quisiera decir que sí, que el saber de una niña me habría transformado en un hombre mejor. Pero ambos merecíamos más que mentiras reconfortantes. No lo sé, admití. El hombre que fui entonces, ya no puedo hablar por él. Una sonrisa amarga rozó sus labios. Al menos eres honesto. Siempre lo fuiste, a tu manera. Brutalmente honesto. Emma oscilaba su mirada entre nosotros, la confusión pintada en su rostro infantil. Mamá, él puede ayudar con los médicos. Con las cuentas. Tiene edificios con su nombre. La expresión de Vanessa se suavizó al mirar a nuestra hija. Emma, cariño, eso no es cómo funcionan las cosas. No necesitamos su ayuda. Nos las arreglamos solas. Pero estás enferma, insistió Emma, su voz alzándose con frustración. Y no vas a ir a los especialistas por falta de dinero. Él tiene dinero. Vi el dolor cruzar el rostro de Vanessa, no un dolor físico, sino el sufrimiento de una madre al darse cuenta de que su hija había cargado con preocupaciones de adulto sin que ella lo supiera. No estoy enferma, dijo con suavidad. Solo cansada a veces. Trabajo demasiado. Estás mintiendo, dijo Emma con la claridad implacable de la niñez. Te oigo vomitar. Veo tu medicina. Tus manos tiemblan tanto que a veces dejas de pintar. Cada síntoma golpeaba como un puñetazo, confirmando lo que Emma me había contado en el parque. Vanessa se tambaleó un poco, apoyándose en la encimera para mantenerse firme. Di un paso hacia adelante instintivamente, cruzando la línea invisible que ella había marcado. Vanessa, ¿qué sucede? ¿Qué dicen los médicos? No es asunto tuyo, respondió, pero el calor de su voz se había disipado, reemplazado por un cansancio que parecía llegar al alma. Por favor, vete. Ya hiciste lo tuyo, trayendo a Emma a casa. Ahora regresa a tu vida. Mamá, protestó Emma, con lágrimas asomando en sus ojos. Por favor. Déjalo ayudar. Vanessa la miró largamente, luego me miró a mí. Lo que viera en mi rostro debía haber cambiado algo en su decisión. Suspiró, pasando una mano por su cabello, más corto de lo que recordaba, con mechones de plata que no recordaba. Está bien. ¿Quieres saber? No es nada dramático. Tengo migraña crónica, quizá provocada por el estrés. Los síntomas se pueden controlar con la medicación y el tratamiento adecuados, pero mi seguro tiene un deducible alto y solo cubre a ciertos especialistas. Encogió los hombros con aparente indiferencia. No es mortal, solo altera la vida. Lo he estado afrontando. Déjame ayudar, dije, finalmente con la convicción sincera. No como una transacción para apaciguar mi conciencia,
ni como un arreglo empresarial que negociar y concluir, sino como una oferta genuina sin condiciones. Vanessa me estudió, sus ojos de artista notando más de lo que yo quería revelar. ¿Por qué ahora, Alejandro? Porque Emma te encontró, porque sientes culpa, porque te conviene preguntas justas, todas ellas. ¿Por qué ahora, de verdad, qué había cambiado desde que una decidida niña de 7 años me confrontó en Central Park todo, y nada? Porque es lo correcto, respondí simplemente. Porque pasé 8 años eligiendo el camino equivocado, y quizá ya es hora de enmendarlo. Se rió suavemente, sin humor. Siempre tan seguro de ti mismo. Tan convencido de saber lo que es correcto. No, le corregí suavemente. Ya no estoy seguro de nada. Excepto de que debí haber estado aquí. Y no lo estuve. Emma se acercó a su madre, abrazándola con sus pequeños brazos. La mano de Vanessa se levantó instintivamente para acariciar los rizos indomables de su hija, un gesto tierno y familiar. La miré a ambas, esa pequeña familia formada en mi ausencia, y sentí como algo se quebraba dentro de mí. Un espacio que había estado sellado, ignorado, negado durante años. No quiero tu dinero, dijo Vanessa finalmente, con voz firme a pesar de su evidente cansancio. No quiero nada de ti. Asentí, aceptando la barrera que ella había marcado. ¿Qué quiere Emma? La pregunta la tomó por sorpresa. Miró a su madre, aún aferrada a ella. Emma tiene 7 años. Ella no decide estas cosas sola. Yo casi tengo 8, corrigió Emma automáticamente, luego miró a su madre con ojos suplicantes. Y quiero conocerlo. Solo un poco. Por favor, la crudeza de su petición flotaba entre nosotros, honesta y desgarradora en su sencillez. Sin demandas de apoyo financiero ni grandes gestos para compensar el tiempo perdido. Solo la curiosa necesidad de una niña por conocer a la mitad de su herencia, de su historia. Vanessa cerró los ojos brevemente, la tensión en sus hombros delatando su conflicto. Cuando los abrió, su mirada fue directa y desafiante. Esto no es un juego, Alejandro. No es un proyecto trimestral ni una distracción pasajera. Está en juego el corazón de una niña. Lo sé, dije, enfrentándola sin titubear. No pretendo apoderarme ni desbaratar lo que has construido. Solo pido una oportunidad para conocerla. Para ayudar, si me lo permites. Y cuando te aburras, cuando pase la novedad, cuando tu verdadera vida te reclame de nuevo, sus preguntas eran directas, revelando el miedo subyacente en su enojo. ¿Qué harás entonces? No tenía una respuesta fácil, ni garantías que borraran 8 años de ausencia. No lo sé, admití de nuevo. Solo puedo prometer que lo intentaré. Que seré mejor que antes. Emma oscilaba la mirada entre nosotros, la esperanza luchando con la incertidumbre en su rostro infantil. Titán se recostó a su lado, ofreciendo su silencioso apoyo en aquella atmósfera tensa. Vanessa suspiró, el sonido cargado de años de fatiga. Necesito tiempo para pensar. Esto es, mucho para procesar. Era más de lo que merecía, esa pequeña apertura. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi tarjeta de presentación, esta vez, no como director general, sino como un hombre asumiendo sus responsabilidades. Todos mis números están aquí. Mi móvil personal está en el reverso. Ella tomó la tarjeta a regañadientes, como si pudiera quemarle los dedos. No prometo nada. Lo entiendo. Miré a Emma, quien observaba nuestro intercambio con la intensidad de una niña que sabe que se decide su futuro. Gracias por encontrarme hoy. Por tener el valor de hacerme enfrentar lo que tanto había huido. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, la primera que había visto. Transformó su rostro, resaltando el eco de mis propias facciones que había reconocido en el parque. De nada. Pero no te vuelvas a desaparecer. La próxima vez le diré a Titán que muerda más fuerte. A pesar de todo, me reí, un sonido genuino que se sentía extraño en mi garganta. Creo que lo harías. Observé el pequeño departamento una vez más, captando detalles que había pasado por alto en la tensión de nuestro reencuentro. Las paredes estaban llenas de cuadros, las obras de Vanessa,
cada pieza vibrante de emoción y vida. Libros llenaban estanterías hechas de madera reciclada. Una pequeña mesa sostenía los restos de un proyecto escolar, con pegamento y papel de colores esparcidos. Un hogar, en todo lo que importaba. Me volví hacia Vanessa, que me miraba con ojos recelosos. Por lo que valga, lo siento. No solo por irme, sino por lo que fui cuando tomé esa decisión. Asintió levemente, en señal de reconocimiento más que de perdón. Adiós, Alejandro. No fue perdón, al menos no todavía. Pero tampoco un rechazo definitivo. Una puerta dejada cuidadosamente, entreabierta. Adiós, Vanessa, respondí, y luego miré a Emma. Adiós, Emma. Gracias por hoy. Mientras bajaba las escaleras y me perdía en la tarde de Brooklyn, el peso de los últimos 8 años se posaba sobre mí. Pero junto a él había algo nuevo, algo que hacía mucho no sentía. Una sensación de posibilidad. De potencial redentor. No tenía ilusiones de que sería fácil ni que el perdón estuviera asegurado. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir del todo. Pero de pie en la acera frente a su edificio, hice una promesa silenciosa a mí mismo y a aquella pequeña familia de arriba. Esta vez, no huiré. Esta vez, me quedaré y enfrentaré lo que venga, por caótico o difícil que sea. Esta vez, elegiré de otra manera.